Libro tercero de Moisés, comúnmente llamado Levítico. Capítulo 1. Y llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo del testimonio, diciendo, Habla a los hijos de Israel, y diles, Cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y él lo aceptará para expiarle. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos de Aarón, sacerdote, pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y el redaño, sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Y lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Y si su ofrenda para holocausto fuere de ovejas, de los corderos o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y ha de degollarlo al lado septentrional del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y lo dividirá en sus piezas con su cabeza y su redaño, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará sus entrañas y sus piernas con agua. Y al sacerdote lo ofrecerá todo, y harálo arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Y si el holocausto se hubiere de ofrecer a Jehová de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y ha de quitarle la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le ha de quitar el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, mas no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Capítulo 2. Y cuando alguna persona ofreciere oblación de presente a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de su flor de harina y de su aceite, con todo su incienso, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida para recuerdo de olor suave a Jehová. Y la sobra del presente será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Y cuando ofrecieres ofrenda de presente cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si tu presente fuere ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es presente. Y si tu presente fuere ofrenda cocida en cazuela, haráse de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llegará al altar. Y tomará el sacerdote de aquel presente en memoria del mismo, y harálo arder sobre el altar, ofrenda encendida de suave olor a Jehová. Y lo restante del presente será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Ningún presente que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. En la ofrenda de las primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor de suavidad. Y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y si ofrecieres a Jehová presente de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás por ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es presente.
y el sacerdote hará arder, en memoria del don, parte de su grano desmenuzado y de su aceite con todo su incienso. Es ofrenda encendida a Jehová. Capítulo 3. Y si su ofrenda fuere sacrificio de paces, si hubiere de ofrecerlo de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollará a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Luego ofrecerá del sacrificio de las paces, por ofrenda encendida a Jehová, el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor suave a Jehová. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paces a Jehová, sea macho o hembra, ofrecerála sin tacha. Si ofreciere cordero por su ofrenda, ha de ofrecerlo delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Y del sacrificio de las paces ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová su sebo y la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, y el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda de ofrenda encendida a Jehová. Y si fuere cabra su ofrenda, ofrecerála delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza de ella, y la degollará delante del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Es vianda de ofrenda que se quema en olor de suavidad a Jehová. El sebo todo es de Jehová. Estatuto perpetuo por vuestras edades. En todas vuestras moradas, ningún sebo ni ninguna sangre comeréis. Capítulo 4. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel diciendo, Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y obrare contra alguno de ellos, si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación. Y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo del testimonio. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y pondrá el sacerdote de la sangre sobre los cuernos del altar del perfume aromático que está en el tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y echará toda la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomará del becerro para la expiación todo su sebo, el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de las paces, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto. Y el cuero del becerro y toda su carne, con su cabeza y sus piernas y sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campo a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Y si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el negocio estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables,
Luego que fuere entendido el pecado sobre que delinquieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo del testimonio. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo del testimonio, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y le quitará todo el sebo, y harálo arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro, expiación de la congregación. Y cuando pecare el príncipe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que le fuere conocido su pecado en que ha delinquido, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará la sangre al pie del altar del holocausto. Y quemará todo su sebo sobre el altar, como el sebo del sacrificio de las paces. Así hará el sacerdote por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Y si alguna persona del común del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que le fuere conocido su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto, por su pecado que habrá cometido. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego tomará el sacerdote en su dedo de su sangre, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará toda su sangre al pie del altar. Y le quitará todo su sebo, de la manera que fue quitado el sebo del sacrificio de las paces, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor de suavidad a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si trajere cordero para su ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará toda la sangre al pie del altar. Y le quitará todo su sebo, como fue quitado el sebo del sacrificio de las paces, y harálo el sacerdote arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Capítulo 5. Y cuando alguna persona pecare, que hubiere oído la voz del que juró, y él fuere testigo que vio, o supo, si no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado en cualquiera cosa inmunda, sea cuerpo muerto de bestia inmunda, o cuerpo muerto de animal inmundo, o cuerpo muerto de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare a hombre inmundo en cualquiera inmundicia suya de que es inmundo, y no lo echare de ver, si después llega a saberlo, será culpable. También la persona que jurare pronunciando con sus labios hacer mal o bien, en cualesquiera cosas que el hombre profiere con juramento, y él no lo conociere, si después lo entiende, será culpado en una de estas cosas. Y será que cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que ha cometido, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote hará expiación por él de su pecado. Y si no le alcanzare para un cordero, traerá en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos a Jehová, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y ha de traerlos al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación,
y desunirá su cabeza de su cuello, mas no la apartará del todo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, y hará por él el sacerdote expiación de su pecado que cometió, y será perdonado. Mas si su posibilidad no alcanzare para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá por su ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina por expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Traerála pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno en memoria suya, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él de su pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote, como el presente de vianda. Habló más Jehová a Moisés diciendo, Cuando alguna persona cometiere falta, y pecare por yerro en las cosas santificadas a Jehová, traerá su expiación a Jehová un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará aquello de las cosas santas en que hubiere pecado, y añadirá a ello el 5º, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los rebaños, y el sacerdote hará expiación por él de su yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová. Capítulo 6. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o sea que hallándolo perdido después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces será que, puesto habrá pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o por el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá pues por entero, y añadirá a ello la 5ª parte, que ha de pagar a aquel a quien pertenece en el día de su expiación. Y por su expiación traerá a Jehová un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, Manda a Aarón y a sus hijos diciendo, Esta es la ley del holocausto. Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá su vestimenta de lino, y se vestirá pañetes de lino sobre su carne, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y pondrálas junto al altar. Después se desnudará de sus vestimentas, y se pondrá otras vestiduras, y sacará las cenizas fuera del real al lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará sobre él el holocausto, y quemará sobre él los sebos de las paces. El fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. Y esta es la ley del presente. Han de ofrecerlo los hijos de Aarón delante de Jehová, delante del altar. Y tomará de él un puñado de la flor de harina del presente, y de su aceite, y todo el incienso que está sobre el presente, y harálo arder sobre el altar por memoria, en olor suavísimo a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán a Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo del testimonio lo comerán. No se cocerá con levadura. Helo dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como la expiación por el pecado y como la expiación por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella.
Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas de Jehová. Toda cosa que tocar en ellas será santificada. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que serán ungidos, la 10ª parte de un efa de flor de harina, presente perpetuo, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se aderezará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos del presente ofrecerás a Jehová en olor de suavidad. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará la ofrenda, estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Y todo presente de sacerdote será enteramente quemado, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos diciendo, Esta es la ley de la expiación. En el lugar donde será degollado el holocausto, será degollada la expiación por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por expiación, la comerá. En el lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo del testimonio. Todo lo que en su carne tocare será santificado. Y si cayere de su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en el lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de metal, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá de expiación alguna, de cuya sangre se metiere en el tabernáculo del testimonio para reconciliar en el santuario. Al fuego será quemada. Capítulo 7. Asimismo, esta es la ley de la expiación de la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degollaren el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre en derredor sobre el altar, y de ella ofrecerá todo su sebo, la cola y el sebo que cubre los intestinos, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en el lugar santo, es cosa muy santa. Como la expiación por el pecado, así es la expiación de la culpa, una misma ley tendrán, será del sacerdote que habrá hecho la reconciliación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, el cuero del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo todo presente que se cociere en horno, y todo el que fuere aderezado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y todo presente amasado con aceite y seco, será de todos los hijos de Aarón, tanto al uno como al otro. Y esta es la ley del sacrificio de las paces que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en hacimiento de gracias, ofrecerá por sacrificio de hacimiento de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo ofrecerá su ofrenda en el sacrificio de hacimientos de gracias de sus paces. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los pacíficos. Y la carne del sacrificio de sus pacíficos en hacimiento de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, el día que ofreciere su sacrificio será comido, y lo que de él quedare, comerse ha el día siguiente. Y lo que quedare para el 3er día de la carne del sacrificio, será quemado en el fuego. Y si se comiere de la carne del sacrificio de sus paces el 3er día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será imputado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare a alguna cosa inmunda, no se comerá, al fuego será quemada, mas cualquiera limpio comerá de aquesta carne. Y la persona que comiere la carne del sacrificio de paces, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de sus pueblos. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, en inmundicia de hombre, o en animal inmundo, o en cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de las paces, el cual es de Jehová,
aquella persona será cortada de sus pueblos. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel diciendo, Ningún sebo de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. El sebo de animal mortecino y el sebo del que fue arrebatado de fieras se aparejará para cualquiera otro uso, mas no lo comeréis. Porque cualquiera que comiere sebo de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de sus pueblos. Además, ninguna sangre comeréis en todas vuestras habitaciones, así de aves como de bestias. Cualquiera persona que comiere alguna sangre, la tal persona será cortada de sus pueblos. Habló más Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel diciendo, El que ofreciere sacrificio de sus paces a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de sus paces a Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar a Jehová. Traerá el sebo con el pecho para que éste sea agitado como sacrificio agitado delante de Jehová. Y el sebo lo hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de los sacrificios de vuestras paces. En el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de las paces, y el sebo, de él será en porción la espaldilla derecha, porque he tomado de los hijos de Israel, de los sacrificios de sus paces, el pecho que se agita, y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, por estatuto perpetuo de los hijos de Israel. Esta es por la unción de Aarón y la unción de sus hijos, la parte de ellos en las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los allegó para ser sacerdotes de Jehová, lo cual mandó Jehová que les diesen, desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, por estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, del presente, de la expiación por el pecado, y de la culpa, y de las consagraciones, y del sacrificio de las paces, la cual intimó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Capítulo 8. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestimentas y el aceite de la unción, y el becerro de la expiación, y los 2 carneros, y el canastillo de los ázimos, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y juntóse la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y dijo Moisés a la congregación, Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo llegar a Aarón y a sus hijos, y lavólos con agua. Y puso sobre él la túnica, y ciñólo con el cinto, vistióle después el manto, y puso sobre él el ephod, y ciñólo con el cinto del ephod, y ajustólo con él. Púsole luego encima el racional, y en él puso el urim y el tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra en su frente delantero puso la plancha de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo, y todas las cosas que estaban en él, y santificólas. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar, y todos sus vasos, y la fuente y su basa, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y ungiólo para santificarlo. Después Moisés hizo llegar los hijos de Aarón, y vistióles las túnicas, y ciñólos con cintos, y ajustóles los chapeos, tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo luego llegar el becerro de la expiación, y a Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y degollólo, y Moisés tomó la sangre, y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y santificólo para reconciliar sobre él. Después tomó todo el sebo que estaba sobre los intestinos, y el redaño del hígado, y los 2 riñones, y el sebo de ellos, e hízolo Moisés arder sobre el altar. Mas el becerro y su cuero, y su carne y su estiércol, quemólo al fuego fuera del real, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo llegar el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y degollólo, y roció Moisés la sangre sobre el altar en derredor.
y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y el sebo. Lavó luego con agua los intestinos y piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová, como lo había Jehová mandado a Moisés. Después hizo llegar el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y degollólo, y tomó Moisés de su sangre, y puso sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo llegar luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre la ternilla de sus orejas derechas, y sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar en derredor. Y después tomó el sebo y la cola y todo el sebo que estaba sobre los intestinos, y el redaño del hígado, y los 2 riñones, y el sebo de ellos, y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los ázimos que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una lasaña, y púsolo con el sebo y con la espaldilla derecha. Y púsolo todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, e hízolo mecer, ofrenda agitada delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, e hízolas arder en el altar sobre el holocausto, las consagraciones en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y meciólo, ofrenda agitada delante de Jehová, del carnero de las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, Comed la carne a la puerta del tabernáculo del testimonio, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo, Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobrare de la carne y del pan, habéis de quemarlo al fuego. De la puerta del tabernáculo del testimonio no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplieren los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo del testimonio estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Capítulo 9. Y fue en el día 8 que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, Toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, Tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro, y un cordero de 1 año, sin tacha, para holocausto. Asimismo un buey, y un carnero para sacrificio de paces, que inmoléis delante de Jehová, y un presente amasado con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo del testimonio, y llegóse toda la congregación, y pusiéronse delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, Esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón, Llégate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces llegóse Aarón al altar, y degolló su becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso sobre los cuernos del altar, y derramó la demás sangre al pie del altar. Y el sebo y riñones y redaño del hígado, de la expiación, hízolos arder sobre el altar, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y el cuero los quemó al fuego fuera del real. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Presentáronle después el holocausto a trozos y la cabeza, e hízolos quemar sobre el altar.
Luego lavó los intestinos y las piernas, y quemólos sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y degollólo, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto, e hizo según el rito. Ofreció asimismo el presente, e hinchió de él su mano, y lo hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paces, que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor, y los sebos del buey, y del carnero la cola con lo que cubre las entrañas, y los riñones y el redaño del hígado. Y pusieron los sebos sobre los pechos, y él quemó los sebos sobre el altar. Empero los pechos, con la espaldilla derecha, meciólos a Aarón por ofrenda agitada delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y bendíjolos, y descendió de hacer la expiación y el holocausto y el sacrificio de las paces. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo del testimonio, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto y los sebos sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron, y cayeron sobre sus rostros. Capítulo 10. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, Esto es lo que habló Jehová diciendo, En mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y díjoles, Llegaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campo. Y ellos llegaron y sacáronlos con sus túnicas fuera del campo, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos, No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, porque no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Empero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo del testimonio, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubieres de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado, Tomad el presente que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedlo sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Habéis pues de comerlo en el lugar santo, porque esto es fuero para ti y fuero para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho de la mecida y la espaldilla elevada, porque por fuero para ti y fuero para tus hijos son dados de los sacrificios de las paces de los hijos de Israel. Con las ofrendas de los sebos que se han de encender traerán la espaldilla que se ha de elevar, y el pecho que será mecido, para que lo mesas por ofrenda agitada delante de Jehová, y será por fuero perpetuo tuyo y de tus hijos contigo, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés demandó el macho cabrío de la expiación, y hallóse que era quemado, y enojóse contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, que habían quedado, diciendo, ¿Por qué no comisteis la expiación en el lugar santo? Porque es muy santa, y dióla él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. ¿Veis que su sangre no fue metida dentro del santuario? Habíais de comerla en el lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés, He aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová,
pero me han acontecido estas cosas, pues si comiera yo hoy de la expiación, ¿hubiera sido acepto a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, dióse por satisfecho. Capítulo 11. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, Hablad a los hijos de Israel diciendo, Estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. De entre los animales, todo el de pezuña, y que tiene las pezuñas hendidas, y que rumia, éste comeréis. Estos empero no comeréis de los que rumian, y de los que tienen pezuña. El camello, porque rumia, mas no tiene pezuña hendida, habéis de tenerlo por inmundo. También el conejo, porque rumia, mas no tiene pezuña, tendréislo por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, mas no tiene pezuña, tendréisla por inmunda. También el puerco, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, mas no rumia, tendréislo por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, tendréislos por inmundos. Esto comeréis de todas las cosas que están en las aguas. Todas las cosas que tienen aletas y escamas en las aguas de la mar y en los ríos, aquellas comeréis. Mas todas las cosas que no tienen aletas ni escamas en la mar y en los ríos, así de todo reptil de agua como de toda cosa viviente que está en las aguas, las tendréis en abominación. Os serán pues en abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, tendréislo en abominación. Y de las aves, éstas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el esmerejón, el milano y el buitre según su especie. Todo cuervo según su especie, el avestruz y la lechuza y el laro y el gavilán según su especie, y el búho y el sormomujo y el ibis y el calamón y el cisne y el onocrótalo y el herodión y el caradrión según su especie, y la abubilla y el murciélago. Todo reptil alado que anduviere sobre 4 pies tendréis en abominación. Empero esto comeréis de todo reptil alado que anda sobre 4 pies, que tuviere piernas además de sus pies para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, y el langostín según su especie, y el aregol según su especie, y el agab según su especie. Todo reptil alado que tenga 4 pies tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare a sus cuerpos muertos será inmundo hasta la tarde. Y cualquiera que llevare de sus cuerpos muertos lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia tendréis por inmundo. Cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan a 4 pies, tendréis por inmundo cualquiera que ande sobre sus garras. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la tarde. Y el que llevare sus cuerpos muertos lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Habéis de tenerlos por inmundos. Y estos tendréis por inmundos de los reptiles que van arrastrando sobre la tierra: la comadreja, y el ratón, y la rana según su especie, y el erizo, y el lagarto, y el caracol, y la babosa, y el topo. Estos tendréis por inmundos de todos los reptiles. Cualquiera que los tocare, cuando estuvieren muertos, será inmundo hasta la tarde. Y todo aquello sobre que cayere alguno de ellos después de muertos, será inmundo, así vaso de madera, como vestido, o piel, o saco, cualquier instrumento con que se hace obra, será metido en agua, y será inmundo hasta la tarde, y así será limpio. Y toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos, todo lo que estuviere en ella será inmundo, y quebraréis la vasija. Toda vianda que se come, sobre la cual viniere el agua de tales vasijas, será inmunda, y toda bebida que se bebiere, será en todas esas vasijas inmunda. Y todo aquello sobre que cayere algo del cuerpo muerto de ellos, será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en sus cuerpos muertos será inmundo. Y si cayere de sus cuerpos muertos sobre alguna simiente que se haya de sembrar, será limpia.
Mas si se hubiere puesto agua en la simiente, y cayere de sus cuerpos muertos sobre ella, tendréisla por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer se muriere, el que tocare su cuerpo muerto será inmundo hasta la tarde. Y el que comiere de su cuerpo muerto lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la tarde. Asimismo el que sacare su cuerpo muerto, lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la tarde. Y todo reptil que va arrastrando sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho, y todo lo que anda sobre 4 o más pies, de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anda arrastrando, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviere arrastrando sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para haceros por Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley de los animales, y de las aves, y de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, para hacer diferencia entre inmundo y limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Capítulo 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel diciendo, La mujer cuando concibiere y pariere varón será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo será inmunda. Y al 8º día circuncidará la carne de su prepucio. Mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Y si pariere hembra, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Y cuando los días de su purgación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo del testimonio, al sacerdote. Y él ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que pariere varón o hembra. Y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella, y será limpia. Capítulo 13. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, Cuando el hombre tuviere en la piel de su carne hinchazón, o postilla, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su carne como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de los sacerdotes sus hijos. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel de la carne. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más hundida que la tez de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá, y le dará por inmundo. Y si en la piel de su carne hubiere mancha blanca, pero no pareciere más hundida que la tez, ni su pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará. Y si la llaga a su parecer se hubiere estancado, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga, y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo dará por limpio, era postilla, y lavará sus vestidos, y será limpio. Mas si hubiere ido creciendo la postilla en la piel, después que fue mostrado al sacerdote para ser limpio, será visto otra vez del sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la postilla ha crecido en la piel, el sacerdote lo dará por inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si pareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre asimismo la carne viva, lepra es envejecida en la piel de su carne, y le dará por inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por el cutis, y ella cubriere toda la piel del llagado desde su cabeza hasta sus pies, a toda vista de ojos del sacerdote,
Entonces el sacerdote le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto toda su carne, dará por limpio al llagado, hace vuelto toda ella blanca, y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva, y lo dará por inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva se mudare y volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote dará por limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Y cuando en la carne en su piel hubiere apostema, y se sanare, y sucediere en el lugar de la apostema tumor blanco, o mancha blanca envermejecida, será mostrado al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si pareciere estar más baja que su piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, darálo el sacerdote por inmundo. Es llaga de lepra que se originó en la apostema. Y si el sacerdote la considerare, y no pareciere en ella pelo blanco, ni estuviere más baja que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote lo encerrará por 7 días. Y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo dará por inmundo. Es llaga. Empero si la mancha blanca se estuviere en su lugar, que no haya cundido, es la costra de la apostema, y el sacerdote lo dará por limpio. Asimismo, cuando la carne tuviere en su piel quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, bermejiza o blanca, el sacerdote lo mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y pareciere estar más hundida que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote declarará al sujeto inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mirare, y no pareciere en la mancha pelo blanco, ni estuviere más baja que la tez, sino que está oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días. Y al 7º día el sacerdote la reconocerá. Si se hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo dará por inmundo. Es llaga de lepra. Empero si la mancha se estuviere en su lugar y no se hubiere extendido en la piel, sino que está oscura, hinchazón es de la quemadura. Darálo el sacerdote por limpio, que señal de la quemadura es. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere estar más profunda que la tez, y el pelo en ella fuere rubio y adelgazado, entonces el sacerdote lo dará por inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña, y no pareciere estar más profunda que la tez, ni fuere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará al llagado de la tiña por 7 días. Y al 7º día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo rubio, ni pareciere la tiña más profunda que la tez, entonces lo trasquilarán, mas no trasquilarán el lugar de la tiña, y encerrará el sacerdote al que tiene la tiña por otros 7 días. Y al 7º día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere estar más profunda que la tez, el sacerdote lo dará por limpio, y lavará sus vestidos, y será limpio. Empero si la tiña se hubiere ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo rubio, es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida, y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada. Él está limpio, y por limpio lo dará el sacerdote. Asimismo el hombre o mujer, cuando en la piel de su carne tuviere manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su carne parecieren manchas blancas algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel, está limpia la persona. Y el hombre, cuando se le pelare la cabeza, es calvo, mas limpio. Y si a la parte de su rostro se le pelare la cabeza, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la tez de la carne, leproso es inmundo. El sacerdote lo dará luego por inmundo. En su cabeza tiene su llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga, sus vestidos serán deshechos y su cabeza descubierta, y embozado pregonará,
inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del real será su morada. Y cuando en el vestido hubiere plaga de lepra, en vestido de lana o en vestido de lino, o en estambre o en trama, de lino o de lana, o en piel o en cualquiera obra de piel, y que la plaga sea verde o bermeja, en vestido o en piel o en estambre o en trama, o en cualquiera obra de piel, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga, y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al 7º día mirará la plaga, y si hubiere cundido la plaga en el vestido, o estambre, o en la trama, o en piel, o en cualquiera obra que se hace de pieles, lepra roedora es la plaga. Inmunda será. Será quemado el vestido, o estambre, o trama, de lana o de lino, o cualquiera obra de pieles en que hubiere tal plaga, porque lepra roedora es, al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, o estambre, o en la trama, o en cualquiera obra de pieles, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga, y lo encerrará otra vez por 7 días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciere que la plaga no ha mudado su aspecto, bien que no haya cundido la plaga, inmunda es. La quemarás al fuego, corrosión es penetrante, esté lo raído en la haz o en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote la viere, y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, o de la piel, o del estambre, o de la trama. Y si apareciere más en el vestido, o estambre, o trama, o en cualquiera cosa de pieles, reverdeciendo en ella, quemarás al fuego aquello donde estuviere la plaga. Empero el vestido, o estambre, o trama, o cualquiera cosa de piel que lavares, y que se le quitare la plaga, lavarse ha 2ª vez, y entonces será limpia. Esta es la ley de la plaga de la lepra del vestido de lana, o de lino, o del estambre, o de la trama, o de cualquiera cosa de piel, para que sea dada por limpia o por inmunda. Capítulo 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Esta será la ley del leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del real, y mirará el sacerdote, y viendo que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y palo de cedro, y grana, e hisopo. Y mandará el sacerdote matar la una avecilla en un vaso de barro sobre aguas vivas. Después tomará la avecilla viva, y el palo de cedro, y la grana, y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas vivas. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le dará por limpio. Y soltará la avecilla viva sobre la haz del campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todos sus pelos, y se ha de lavar con agua, y será limpio, y después entrará en el real, y morará fuera de su tienda 7 días. Y será que al 7º día raerá todos sus pelos, su cabeza y su barba, y las cejas de sus ojos, finalmente raerá todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su carne en aguas, y será limpio. Y el día 8º tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de flor de harina, para presente, amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará con aquellas cosas al que se ha de limpiar delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomará el sacerdote el un cordero, y ofrecerálo por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda agitada delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde degüellan la víctima por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y tomará el sacerdote de la sangre de la víctima por la culpa, y pondrá el sacerdote sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo tomará el sacerdote del log de aceite, y echará sobre la palma de su mano izquierda. Y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová.
Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, sobre la sangre de la expiación por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y el presente sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Mas si fuere pobre, que no alcanzare su mano a tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda agitada por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de flor de harina amasada con aceite para presente, y un log de aceite, y 2 tórtolas, o 2 palominos, lo que alcanzare su mano, y el uno será para expiación por el pecado, y el otro para holocausto. Las cuales cosas traerá al 8º día de su purificación al sacerdote, a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa, y el log de aceite, y mecerálo el sacerdote como ofrenda agitada delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y tomará el sacerdote de la sangre de la culpa, y pondrá sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Y con su dedo derecho rociará el sacerdote del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También pondrá el sacerdote del aceite que tiene en su mano sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobrare del aceite que el sacerdote tiene en su mano, pondrálo sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá la una de las tórtolas, o de los palominos, lo que alcanzare su mano. El uno de lo que alcanzare su mano en expiación por el pecado, y el otro en holocausto, además del presente, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley del que hubiere tenido plaga de lepra, cuya mano no alcanzare lo prescrito para purificarse. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, Cuando hubieres entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, y pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel cuya fuere la casa, y dará aviso al sacerdote, diciendo, Como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces mandará el sacerdote y despejarán la casa antes que el sacerdote entre a mirar la plaga, porque no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa, y después el sacerdote entrará a reconocer la casa, y mirará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, cavernillas verdosas o rojas, las cuales parecieren más hundidas que la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella, y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y mirará, y si la plaga hubiere crecido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará descostrar la casa por dentro, alrededor, y derramarán el polvo que descostraren fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y tomarán otras piedras, y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro, y encostrarán la casa. Y si la plaga volviere a reverdecer en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras, y descostrar la casa, y después que fue encostrada, entonces el sacerdote entrará y mirará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, lepra roedora está en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras y sus maderos, y toda la mezcla de la casa, y lo sacará fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa todos los días que la mandó cerrar, será inmundo hasta la tarde. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y mirare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue encostrada, el sacerdote dará la casa por limpia, porque la plaga ha sanado. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas, y palo de cedro, y grana, e hisopo,
y degollará la una avecilla en una vasija de barro sobre aguas vivas. Y tomará el palo de cedro y el hisopo y la grana y la avecilla viva, y mojarálo en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas vivas, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla y con las aguas vivas, y con la avecilla viva, y el palo de cedro y el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la haz del campo. Así hará expiación por la casa, y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la postilla y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Aquesta es la ley tocante a la lepra.